Bienvenidos de nuevo a Mente Clara, el lugar donde las historias más sencillas guardan las lecciones más profundas. Si estás aquí por primera vez, te pedimos que te sientes, que respires despacio y que dejes que esta historia llegue hasta lo más hondo de tu corazón. Porque hoy no vamos a hablar de millonarios ni de golpes de suerte. Hoy vamos a hablar de una mujer que muchos ignoraron, pero que un día decidió dejar de ignorarse a sí misma. Y quizá, en su historia, también encuentres algo tuyo. El cielo de Guadalajara aún estaba oscuro cuando María abrió los ojos. No había alarma, no había nadie que la llamara, solo el silencio pesado de las 4 de la mañana y ese dolor sordo en las rodillas que ya formaba parte de ella como el nombre que llevaba desde niña. Se quedó un momento mirando el techo, ese techo con una mancha de humedad en la esquina que llevaba años ahí y que ella ya ni veía. Como tantas cosas en su vida, estaba tan acostumbrada a ellas que habían dejado de molestarle. Se levantó despacio, primero un pie, luego el otro. Las chanclas siempre en el mismo lugar, al lado de la cama, porque en la oscuridad no había tiempo de buscar nada. Caminó hacia la cocina con los ojos medio cerrados. Encendió la estufa. El gas tardó 3 intentos en prender, como siempre. Ese pequeño ritual de cada mañana, esa pequeña pelea con la estufa, era parte del despertar. El café comenzó a calentarse y María se quedó de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. La calle estaba vacía. Un farol parpadeaba a media cuadra, como si también tuviera sueño. Un perro callejero cruzaba despacio por la banqueta, con esa calma de quien no tiene a dónde llegar. Una bolsa de plástico bailaba sola con el viento frío de la madrugada, dando vueltas sin rumbo fijo. Y ella, María Guadalupe Reyes, 60 años cumplidos en marzo, manos callosas y espalda que ya no era la de antes, se quedó mirando ese cielo gris con una pregunta que llevaba mucho tiempo guardada en el pecho sin atreverse a decirla en voz alta. ¿Cuánto tiempo más voy a aguantar así? No era desesperación, era algo más honesto que eso. Era la pregunta de una mujer que había trabajado toda su vida, que había dado todo lo que tenía, y que a los 60 años seguía sin tener nada guardado para ella misma. El café empezó a hervir. María lo sirvió en su taza de siempre, esa taza azul con el asa pegada que nunca tiró porque todavía servía. Se lo tomó de pie, mirando la oscuridad antes de que el mundo despertara y volviera a pedirle todo. María había empezado a trabajar a los 17 años. No fue una decisión, fue una necesidad que llegó de golpe una tarde cuando su madre cayó enferma y su padre llevaba ya 2 años sin aparecer. Ella era la mayor de 4. No había tiempo para pensar en lo que quería, solo para hacer lo que había que hacer. Comenzó limpiando casas en su propia colonia. Casas pequeñas como la suya, donde las señoras le pagaban lo justo y a veces ni eso. Pero María aprendió rápido. Aprendió que si llegaba puntual, si dejaba todo impecable, si nunca faltaba, la recomendaban. Y con las recomendaciones vinieron trabajos mejores. Con los años, llegó a limpiar casas en colonias que ella antes solo conocía de lejos. Casas con jardín, con 2 pisos, con cocinas más grandes que todo su apartamento. Casas donde los refrigeradores siempre estaban llenos y los niños tenían cuartos propios llenos de juguetes. Ella entraba, hacía su trabajo con el mismo cuidado de siempre y salía sin hacer ruido. Invisible, indispensable e invisible. Fregaba cada rincón como si fuera suyo. Doblaba las cobijas con precisión. Dejaba los espejos sin una sola mancha. No porque le exigieran tanto, sino porque así era ella, porque el trabajo bien hecho era lo único que nadie le podía quitar. Con el paso de los años, vio crecer a los hijos de esas familias. Los vio dar sus primeros pasos, entrar a la primaria, salir a la universidad, casarse, tener sus propios hijos. El tiempo pasaba en esas casas ajenas y María lo veía todo desde la distancia tranquila de quien sirve sin ser visto. Tuvo un hijo, Rodrigo. Lo tuvo sola porque el padre se fue cuando el niño apenas tenía 3 años y una sonrisa que partía el corazón. María nunca habló mal de él frente a su hijo. Simplemente siguió adelante como siempre había hecho.
Mandó a Rodrigo a la escuela con el uniforme siempre limpio, aunque a veces tuviera que coserle los botones la noche anterior con los ojos casi cerrados de cansancio. Le compró sus útiles antes de comprarse a ella misma unos zapatos nuevos. Le hizo de comer cada noche aunque llegara tarde y con los pies hinchados. Lo amaba con ese amor callado, constante, que no necesita palabras porque se demuestra todos los días en los gestos pequeños. Rodrigo creció, consiguió trabajo, se casó con una muchacha buena, pero la vida tampoco le fue fácil, y de vez en cuando llamaba a su madre con esa voz que María reconocía al primer segundo. Esa voz cargada, avergonzada, que pedía sin querer pedir. «Mamá, es que este mes estuvo muy difícil. ¿Podrías...?» Y María siempre encontraba la manera. Siempre. Aunque después tuviera que comer arroz con frijoles toda la semana. Aunque tuviera que posponer el pago de la luz. Eso era lo que hacían las madres. Al menos eso era lo que ella siempre había creído. Su apartamento era pequeño. Muy pequeño. Las paredes tenían grietas que ella disimulaba con cuadros recortados de revistas viejas, imágenes de paisajes y flores que nunca había podido visitar, pero que le gustaba mirar. El ventilador del techo hacía un ruido extraño cuando lo encendía, un quejido mecánico que sonaba como protesta. El refrigerador color crema, viejo y ruidoso, gemía por las noches con una regularidad que ya no la despertaba. Pero era su hogar, y lo cuidaba con una dignidad silenciosa que nadie le había enseñado, pero que llevaba dentro desde siempre. La cobija de su cama era vieja, pero estaba limpia y bien doblada cada mañana. La mesa de la cocina tenía solo 2 sillas, aunque hacía años que la segunda estaba vacía. En el estante junto a la ventana, 3 fotos enmarcadas. Rodrigo de niño con su uniforme escolar y una sonrisa sin 2 dientes. Su madre ya anciana sentada en un sillón de mimbre, y la Virgen de Guadalupe, que había acompañado a María desde que tenía memoria. Cada fin de mes, María se sentaba en esa mesa con sus recibos extendidos frente a ella. Renta, luz, gas, comida básica. Lo sumaba todo con un lápiz porque no tenía calculadora y no confiaba en los números que no podía ver escritos con su propia mano. Y casi siempre, cuando terminaba de sumar, los números le decían lo mismo. No alcanza. No de manera dramática, no de manera que llamara a la desesperación. Solo esa sensación pesada, constante, agotadora, de correr sin parar y aún así no llegar, de trabajar duro todos los días y seguir sintiendo que el piso se movía bajo sus pies. Había intentado ahorrar antes, muchas veces. Guardaba un billete doblado en una taza vieja que tenía escondida en la alacena, pero siempre llegaba algo. Una medicina inesperada. Una reparación que no podía esperar. Una llamada de Rodrigo en el momento menos oportuno, y el billete desaparecía antes de que pudiera convertirse en algo. Con los años, dejó de intentarlo, y eso, quizás, fue lo más doloroso de todo. No el no tener dinero, sino haber dejado de creer que las cosas podían ser diferentes. Haber aceptado, en silencio, sin decírselo a nadie, que así era su vida y así seguiría siendo. La resignación es un peso que no se ve, pero se carga todos los días. Fue un martes ordinario, gris y frío cuando todo empezó a cambiar. María esperaba el autobús número 42 en la parada de siempre. Llevaba su bolsa de tela con el delantal, los guantes de hule y el termo con café, que para entonces ya estaba casi frío. Se había levantado más tarde de lo usual porque la noche anterior le había dolido mucho la espalda y el sueño llegó difícil. A su lado, en la banca metálica, se sentó una mujer mayor. Tendría 70 años, quizás algo más. Cabello blanco recogido con sencillez, ropa humilde pero bien planchada, con ese cuidado especial de quien no tiene mucho, pero cuida lo que tiene. Manos arrugadas que también contaban una historia de trabajo. Se llamaba Carmen. No se conocían, pero Carmen tenía esa clase de presencia suave que hacía que el silencio junto a ella no se sintiera incómodo. Y así, sin buscarlo, comenzaron a hablar.
Del frío, del precio del jitomate que había subido otra vez, de lo lejos que quedaban los trabajos y lo caro que estaba el pasaje. Y luego, sin que María supiera exactamente cómo había llegado la conversación hasta ahí, estaban hablando de dinero, de la vida, de los años que se van y lo que dejan. «Yo también fui trabajadora de limpieza», dijo Carmen, sin bajar la voz ni un tono, sin vergüenza, con esa tranquilidad de quien ya no necesita esconder nada. 45 años, y llegué a los 70 sin un peso guardado, sin nada. María la miró de frente, reconoció ese dolor de inmediato. Era el mismo que ella cargaba cada mañana al despertar. «¿Y qué hizo?», preguntó, con una voz más pequeña de lo que hubiera querido. Carmen giró la cabeza y la miró con una calma profunda. Una calma que no venía de no haber sufrido, sino de haber aprendido algo al otro lado del sufrimiento. «Aprendí una sola cosa, una cosa pequeña, ridícula al principio, pero que lo cambió todo». Hizo una pausa. El viento pasó entre las dos mujeres. La regla del 1%. María frunció el ceño. ¿El 1%? «De cada peso que toque tus manos», dijo Carmen despacio, con la serenidad de quien no tiene prisa porque sabe que lo que dice importa, «guarda el 1% antes de gastar cualquier cosa, antes de pagar la renta, antes de comprar el pan, antes de darle a alguien más. Primero, ese 1% es tuyo. No importa si es poco, lo importante es que cada vez que lo haces, te recuerdas a ti misma que tú también mereces algo de lo que produces». María abrió la boca para preguntar algo más, pero el autobús llegó con un frenazo brusco y Carmen se levantó con agilidad sorprendente para su edad. Subió, y cuando María encontró un asiento y buscó a la mujer entre los pasajeros, ya no estaba, como si nunca hubiera estado, como si el viento de la mañana la hubiera traído solo por un momento, solo el tiempo necesario para decir lo que tenía que decir. María viajó en silencio todo el camino. Las palabras de Carmen se quedaron flotando dentro de ella, dando vueltas despacio, mezclándose con el ruido del motor y el paisaje gris de la ciudad que pasaba por la ventana. El 1%, antes de gastar cualquier cosa. Esa noche llegó a casa más cansada de costumbre. Había limpiado 3 casas ese día. Las rodillas le protestaban, la espalda también. Se sentó en el borde de la cama y se quitó los zapatos con ese alivio profundo que solo conocen quienes trabajan de pie todo el día. Cerró los ojos un momento y dejó que el silencio del apartamento la envolviera. Y entonces, sin saber bien por qué, metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Encontró 2 monedas de 5 pesos, olvidadas, perdidas entre el forro gastado y una bolita de pelusa. Las sostuvo en la palma de la mano y las miró. Las miró de verdad, como si fuera la primera vez que veía una moneda. Ese metal frío y gastado que pasaba por tantas manos sin que nadie le prestara atención. El 1%, pensó. Una cosa antes de gastar. Se levantó, fue a la cocina. Buscó en la alacena entre los frascos vacíos que guardaba por costumbre, esa costumbre de no tirar nada que le enseñó la necesidad. Encontró uno de vidrio, mediano, que antes había tenido salsa de tomate. Lo lavó, lo secó con cuidado, lo puso sobre la mesa, en el centro, como si ocupara un lugar importante, y dejó caer las 2 monedas adentro. Clink, clink. Ese sonido pequeño, metálico, casi ridículo en el silencio de la noche, resonó dentro de ella de una manera que no supo explicar, como si algo que llevaba mucho tiempo dormido acabara de despertar. Se quedó mirando el frasco un momento. Luego apagó la luz y se fue a dormir. Pero esa noche durmió diferente. Al principio fue difícil recordar. Llegaba del trabajo cansada, pagaba lo que había que pagar, compraba lo que necesitaba y solo después se acordaba del frasco.
Regresaba a la cocina, buscaba en su bolso o en sus bolsillos y guardaba lo que encontraba. Pero con el tiempo, el orden cambió. Primero, el frasco. Después, todo lo demás. Ese cambio pequeño, casi invisible, fue el más importante de todos. Una moneda, a veces dos, a veces un billete de 20 pesos que doblaba con cuidado antes de meterlo por la boca del frasco. Y con cada depósito, algo se movía dentro de ella. Algo que no sabía nombrar, pero que se parecía al orgullo, al respeto, a la sensación de que ella también contaba, de que su propio bienestar también merecía un lugar en la lista. Y entonces vino lo que no esperaba. Porque cuando una persona empieza a guardar algo para sí misma, también empieza a ver diferente lo que gasta. María fue a la papelería de la esquina y compró una libretita pequeña, la más barata, 12 pesos. Y en esa libreta comenzó a escribir todo. Lo que ganaba cada semana, lo que pagaba, lo que compraba, lo que sobraba, lo que faltaba. Por primera vez en 60 años, María vio su dinero con claridad. No lo que sentía que tenía, no lo que suponía, lo que realmente entraba y lo que realmente salía, escrito con su letra apretada y su lápiz del número 2. Y al verlo, también vio dónde se iba lo que no debía irse. El refresco que compraba casi sin darse cuenta al salir del trabajo. El pan dulce de domingo que siempre compraba de más porque le daba tristeza dejar los que estaban solos en la charola. Las llamadas largas que podía acortar, las compras pequeñas, impulsivas, que sumaban más de lo que parecían. No eran lujos, eran hábitos. Hábitos que nadie le había dicho que revisara, porque nadie le había dicho que valía la pena hacerlo. Ahora ella misma se lo decía. El frasco fue llenándose, despacio, sin prisa, como se llena todo lo que importa de verdad. 4 meses después de aquella mañana en la parada del autobús, Rodrigo llamó un domingo. María reconoció el tono desde la primera palabra, ese tono pesado, avergonzado, que llegaba cuando las cosas no habían salido bien. Mamá, es que esta semana estuvo muy complicada. Tú podrías, solo si puedes, no te preocupes si no. Sintió el reflejo de siempre, el impulso inmediato, casi físico, de decir que sí, de buscar en su cartera aunque no hubiera mucho, de resolver el problema de su hijo antes que el propio. Pero esta vez respiró. Cerró los ojos, dejó pasar el silencio un momento, y cuando habló, su voz salió tranquila, sin dureza, sin reproches, pero firme de una manera nueva. Hijo, cuéntame bien qué pasó. Escuchó de verdad, sin pensar en la respuesta mientras Rodrigo hablaba, y cuando él terminó, ella habló despacio, eligiendo cada palabra. Esta vez no voy a poder prestarte, Rodrigo, no porque no quiera, sino porque estoy aprendiendo algo que tendría que haber aprendido hace mucho, y creo que tú también necesitas aprenderlo. Silencio al otro lado. ¿Qué cosa, mamá? Que el dinero hay que respetarlo desde el principio, desde el primer peso que uno gana, no cuando ya no queda nada. La conversación fue difícil. Rodrigo no lo entendió del todo ese día. Colgaron con una incomodidad entre los dos que María no estaba acostumbrada a dejar ahí, sin resolverla. Pero esa noche durmió con una paz que no esperaba encontrar. Una paz que no venía de haber solucionado nada, sino de haber dicho la verdad, de haberse puesto, por primera vez, en el mismo lugar que a los demás. 7 meses después del frasco, la lavadora dejó de funcionar. En otro tiempo eso hubiera sido una catástrofe pequeña, pero real. Hubiera significado pedir prestado, deber, lavar a mano con las manos cada vez más lastimadas, sentir otra vez ese peso familiar de no poder resolver las cosas sola. Pero esta vez, María abrió su libretita, revisó los números, contó lo que había en el frasco billete por billete, moneda por moneda, y caminó a la tienda de electrodomésticos con su bolsa de tela y con lo suficiente. La lavadora que eligió era la más sencilla, sin adornos, sin funciones que no fueran a usar, pero era nueva,
y era suya. Cuando la empleada le preguntó si quería pagar a crédito, María sonrió. Una sonrisa pequeña, casi íntima, que no era para nadie más que para ella misma. No, la voy a pagar hoy, en efectivo. Esa tarde, cuando instalaron la lavadora en su baño pequeño, y María escuchó el motor encenderse por primera vez, limpio y suave, sin quejarse, se sentó en el borde de la cama y lloró. No de tristeza, de algo mucho más difícil de nombrar. Algo que se parecía a llegar a casa después de un viaje muy largo, a la prueba, silenciosa y real, de que sí podía, de que ella, María Guadalupe Reyes, con 60 años y manos que contaban cada arruga de trabajo, podía resolver sus propias cosas, sin pedir, sin deber, sin esperar que alguien llegara a rescatarla. Un año después de aquella parada de autobús, María abrió su libretita en la mesa de la cocina y la revisó de principio a fin. No se había hecho rica. Su apartamento seguía siendo pequeño. Las grietas seguían en las paredes. El ventilador seguía quejándose. El cielo de Guadalajara seguía siendo gris en las madrugadas. Pero dentro de ella, todo era diferente. Tenía ahorros, no una fortuna, pero un colchón real. Suficiente para respirar si llegaba un imprevisto. Suficiente para no temblar ante una factura inesperada. Suficiente para sentir que el suelo bajo sus pies era firme. Y más que el dinero, había ganado claridad. La claridad de quien ya no vive corriendo sin saber por qué. La claridad de quien ve sus números con ojos abiertos. La claridad de quien sabe, por primera vez, que merece algo de lo que produce. Ese domingo, Rodrigo llegó a visitarla. La encontró en la mesa, con su libretita, su lápiz y su café. La observó un momento desde la puerta sin decir nada. Había algo diferente en su madre. No sabría decir qué exactamente, pero estaba ahí. ¿Qué haces, mamá? Revisando mis cuentas, dijo ella sin levantar la vista. Natural, tranquila, como si lo hubiera hecho toda la vida. Rodrigo se sentó a su lado. Estuvo en silencio un momento, mirando la libretita, los números escritos con orden, el frasco ahora lleno sobre la alacena. ¿Me enseñas?, preguntó, con una voz que María no le había escuchado en mucho tiempo. Una voz sin vergüenza, sin urgencia, solo curiosidad genuina y algo que se parecía al deseo de empezar. Y María, por primera vez en su vida, tuvo algo que enseñarle a su hijo sobre el dinero. No sobre cómo ganarlo, sino sobre cómo respetarlo. Esa tarde estuvieron sentados juntos mucho tiempo, hablaron más que en años, y cuando Rodrigo se fue, se llevó consigo una libretita nueva comprada en la papelería de la esquina, y algo más importante que eso, se llevó la idea de que también él podía empezar hoy, con lo poco que tenía. Hay cosas que nadie nos enseña cuando somos jóvenes. Nos enseñan a trabajar, a obedecer, a cuidar a los demás antes que a nosotros mismos. Pero pocas veces alguien se sienta frente a nosotros y nos dice con calma: tú también mereces algo de lo que produces. Tú también cuentas. Tú también importas. María no aprendió esto en ninguna escuela. Lo aprendió de una mujer desconocida en una parada de autobús, en un martes frío y ordinario que pudo haber pasado como todos los demás. Lo aprendió de 2 monedas olvidadas en el forro de un abrigo, del sonido de un frasco de vidrio en la quietud de la noche, de una libretita de 12 pesos y un lápiz del número 2. Y esa lección le cambió la vida. No de golpe, no con fanfarria, sino despacio, silenciosamente, con la misma paciencia con que el amanecer llega cada mañana sobre Guadalajara sin pedir permiso y sin hacer ruido. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando de repente ganas más. Ocurre cuando aprendes a respetar lo que ya tienes. Ocurre cuando dejas de ser el último en tu propia lista y te das el permiso, aunque sea pequeño, de ocupar también un lugar. Y si María pudo empezar a los 60 años, con el cuerpo cansado, los bolsillos casi vacíos y décadas enteras de lucha encima de los hombros, entonces cualquiera puede empezar hoy. Con una moneda, con una decisión,
con un frasco vacío sobre la mesa. Eso es todo lo que se necesita. Si esta historia llegó hasta tu corazón, es porque en algún lugar de tu vida también reconociste algo. Un cansancio que llevas en silencio. Una lucha que pocos ven. Una pregunta que no te has atrevido a hacerte en voz alta. Comparte esta historia con alguien que la necesite, porque a veces una sola idea, dicha en el momento justo, puede ser la chispa que alguien estaba esperando sin saberlo. Dale like, suscríbete a Mente Clara y activa la campanita, porque aquí, cada semana llega una historia nueva para recordarte que no estás solo y que siempre, siempre es posible empezar de nuevo. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia. Mente Clara.